Amados, Dios le bendiga. Espero en el Señor que todo se encuentre bien. Le saluda pastor asociado Vicente Cordero y esperamos que en estos momentos todos se encuentren bien. Vamos a hablar algo de la palabra del Señor que nos ha tocado. Todos sabemos que estamos conmemorando lo que llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor. Y esta celebración es una celebración un tanto atípica, ¿verdad? Estamos aislados, estamos en cuarentena, tenemos que protegernos, proteger a la familia. Mas no obstante, a pesar de esa realidad que estamos enfrentando, que es un tiempo un tanto difícil, podemos mantenernos en contacto con nuestro Señor a través de la oración, a través de la adoración, del cántico, de la alabanza, y a través de los medios como este, pues podemos mantenernos también en comunicación y vernos y saludarnos. En algún momento tendremos el tiempo para reencontrarnos y celebrar en victoria como iglesia. Vamos a reflexionar algo de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22 del versículo 39 en adelante, y quisiera leer esta porción y luego reflexionar algunas palabras hermosas de esta palabra. Dice la palabra que Jesús salió a la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren pues para que no caigan en tentación. Entonces se apartó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró durmiendo, agotados por la tristeza. ¿Por qué estaban durmiendo? Le preguntó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Y le he puesto como tema a esta reflexión de esta hora, unos pasos en la oscuridad. Me parece que la experiencia del Señor en estos momentos pudieran implicar un tiempo de oscuridad. Pero quisiéramos ver que tanto Mateo como Marcos, los dos evangelios, nos hablan sobre los eventos de Jesús ocurridos en el huerto del Getsemaní. No obstante, la narrativa que hace Lucas me resultó más intensa y de alguna manera guarda, o se puede notar el sentimiento que guarda alguna relación con el tema que he escogido para esta hora, donde el tema es unos pasos en la oscuridad. Se dice que el huerto de Getsemaní podía ser propiedad de algunos de los pudientes de aquel lugar en aquel entonces, porque no todo el mundo tenía acceso a un lugar como este, un huerto, un jardín, un lugar donde la gente podía apartarse para meditar, reflexionar y tener un contacto con la naturaleza. Así que este lugar posiblemente pertenecía a alguna de estas personas, y yo creo que Jesús conocía a esta persona, a este propietario, o alguno de sus discípulos lo conocía, y se le daba acceso para que él pudiera tener sus encuentros con sus discípulos.
Posiblemente allí en aquellos encuentros que tenía Jesús en este lugar, el huerto de los olivos, pudiera ser que era tiempo para conversar con sus discípulos, para enseñarles verdades profundas relacionadas con el reino de Dios. O posiblemente iba allí en muchas ocasiones a solas, buscando un tiempo para encontrarse con su Padre, con Dios, y hablar con Él. Ahora, me da la impresión, por la narrativa y por lo que yo puedo visualizar y ver, creo que en esta ocasión esa visita a ese lugar llamado Getsemaní era un tanto distinto. Creo que había un sentir, había un sentimiento diferente en la vida de Jesús. Yo creo que Jesús sabía sin duda alguna lo que le esperaba. Sabía el momento que tenía que enfrentar. Sabía cuán difícil y cuán duro iba a ser ese proceso. Creo que Jesús sentía una fuerte presión sobre sus sentimientos. Creo que allí fue el ataque más duro, más directo de su adversario, Satanás, donde quería de alguna manera desalentarlo, desanimarlo para que no se cumpliera con el plan y el propósito que Dios tenía. Así que fue un tiempo difícil, donde pudo haber enfrentado el desánimo, el desaliento, tristeza extrema, agonía extrema, y todas esas cosas que pueden sentir los seres humanos. Lucas presenta al Maestro como el Hijo del Hombre. Así que como hombre Dios, tuvo que enfrentar situaciones difíciles en aquel entonces. Yo no sé si pudiéramos decir que el Maestro, dentro de su humanidad, se preguntaba o se cuestionaba que por qué razón tenía que morir, o se visualizaba como una persona muy joven para tener que morir, y que a esa edad posiblemente nadie quería ser crucificado, y menos él. Pienso también que el Maestro de alguna manera estaba familiarizado con lo que eran las muertes por crucifixión. El entorno geográfico donde él vivía, bajo el Imperio Romano, esta era la pena capital, donde se le imponían a los proscritos, a la gente que cometían actos de ilegalidad, la gente que podían matar, que podían robar, la gente que incurría en delitos. Una vez eran juzgados, tenían que enfrentar el proceso de la muerte a través de la crucifixión. Así que él, yo creo que él sabía, estaba rodeado de esa experiencia, y visualizaba y reconocía que era un tiempo un tanto difícil. Parecía que estaba agonizando. Lucas habla, también lo menciona Marcos y lo menciona Lucas, donde dice que cuando el Maestro llegó a aquel lugar, en este momento posiblemente no fue en la misma actitud que había ido en otras ocasiones, sino que en esta ocasión parecía, dice la Escritura, que parecía que estaba agonizando. Y el que agoniza no es otro, sino aquel que está luchando por su vida, porque no quiere morir. Según Mateo, en el capítulo 26, versículo 38, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. ¡Wow! Todo parecía tinieblas, todo parecía oscuridad, todo parecía desesperación, todo parecía que iba a ser un trago difícil que iba a enfrentar al Maestro. Pero la narrativa bíblica me encanta,
porque dice que cuando llegó a aquel lugar le dio instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, le dijo, estén aquí quietos, oren, para que no caigan en tentación. Y dice que más adelante se fue y allí cayó sobre sus rodillas. Allí cayó sobre sus rodillas y dice que oró y oró. No había otra cosa que pudiera traerle paz, que pudiera traerle tranquilidad, que pudiera traerle comunión, que pudiera vivir la esperanza, sino el tiempo de oración. Y es interesante porque cuando usted visualiza la vida de Jesús y su experiencia de oración, Jesús oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Jesús oraba por el paralítico y el paralítico recobraba la fuerza en sus piernas. Jesús oraba por el ciego y el ciego recobraba la vista. Jesús oraba por el que tenía la mano seca. Incluso oró por aquellos que habían muerto, como en el caso de Lázaro, y volvió a la vida. Así que la experiencia de Jesús a través de la oración era bien marcada. Sabía que su Padre lo escuchaba y que los milagros y las maravillas que él hizo durante todo su ministerio a través de la oración entendía era que su Padre contestaba cada una de sus oraciones. Así que me da la impresión categórica de que Jesús fue a aquel lugar porque él reconocía que el tiempo iba a ser un tiempo difícil, iba a ser un tiempo de oscuridad, donde las tinieblas pudieran arropar su vida, donde pudiera estar angustiado, desesperado, y fue a aquel lugar porque no tenía otra alternativa, sino que ir hasta allí a orar, a encontrarse con su Padre Celestial. Dice la Biblia que su sufrimiento fue tan intenso que su sudor llegó a ser como gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando una persona llega a este sufrimiento es porque hay una gran ansiedad sobre su vida, hay un estrés extremo sobre su vida y sin duda alguna hay una debilidad física sobre su vida para que ocurra este fenómeno biológico en el ser humano. Así que imagínense usted la gran intensidad del sufrimiento del maestro, ¿ok? No sabía qué hacer, posiblemente no sabía qué decidir, coger la vida o la muerte. Eran los caminos que él tenía para tomar. Así que fue un tiempo de lucha, un tiempo de gran batalla, fue un tiempo de mucha oscuridad la que tuvo que enfrentar el maestro. Me imagino que se sintió totalmente solo, porque la narrativa que hacen los otros escritores bíblicos dice que en algún momento se levantó y fue a donde estaban sus discípulos, los encontró durmiendo, los reprendió, los amonestó, le dijo que oraran y volvió a orar. Y allí se entregó a su Padre, allí oraba, allí enfrentaba su sufrimiento, volvía y se paraba y encontraba a sus discípulos durmiendo, totalmente solo. Así que fue a encontrarse con su Padre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que todo cambió. Yo creo que todo cambió cuando el maestro comenzó a tener comunión con su Padre. Yo creo que el cielo escuchó el clamor del maestro. Yo creo que hubo una transformación poderosa cuando escucharon las palabras que dijo Jesús en su oración. Es interesante porque luego que él hace la petición, él termina diciendo, le hace la petición al Señor que si era posible que pasara aquel trago amargo que había de beber, pero esa oración que es corta finaliza diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga
tu voluntad. Eso cambió definitivamente el panorama. Yo creo que eso cambia el panorama para cualquier persona. Yo quiero que eso pudiera cambiar el panorama para cualquier pueblo, para cualquier nación, para cualquier persona que en un tiempo donde pudiera estar enfrentando un tiempo de angustia, un tiempo de oscuridad, un tiempo de desesperanza, un tiempo de desaliento, un tiempo de crisis como el que estamos nosotros enfrentando y como el que está enfrentando el mundo entero en este tiempo, yo creo que hace la diferencia cuando oramos y le decimos al Señor, Señor, sabemos que tú estás en control y que tu voluntad será la voluntad perfecta para nosotros. Así que todo cambió. Todo cambió cuando Jesús le dijo al Padre, sea hecha tu voluntad, no como yo quiero. Yo quisiera pasar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Así que lo dijo 3 veces y todo comenzó a cambiar, todo comenzó a ser transformado. Yo no sé si pudiéramos imaginarnos alguna conversación entre un padre y un hijo cuando las cosas se ponen difíciles para los hijos. Se acercan a sus padres para posiblemente pedirle algún consejo, posiblemente para decirle, oye papá, esta situación no está fácil, la cosa se está poniendo dura, no sé qué hacer, no sé cómo vencer, no sé qué alternativas tomar. Me imagino que el hijo cuando acude a su padre buscando algún consejo, buscando alguna orientación, es porque reconoce que el padre puede darle alguna estrategia, alguna alternativa, alguna orientación sobre cómo enfrentar ese momento. Entonces imagínese usted cuando Jesús sabía que lo que le esperaba era la muerte, la tortura, la agonía y la muerte. Soy muy joven, posiblemente dijo, oye, yo soy muy joven para morir, no sé si puede haber alguna otra alternativa, porque había desesperación, había tristeza, había soledad en ese momento en la vida de Jesús. Así que le dijo en varias ocasiones, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Todo eso cambió el panorama y todo eso cambia el panorama en la historia del ser humano. Hágase tu voluntad pudiera decirse con resignación impotente contra la muerte y resignación porque se ha perdido toda esperanza. O se pudiera decir como si uno hubiera llegado a la rendición total, ya no puedo hacer más nada, bueno, a Dios que reparta suerte. O se pudiera decir con un tono de frustración porque, wow, me toca morir, pero no he alcanzado todos mis sueños, no he logrado todas mis metas, no he realizado las cosas que yo quería o no he visitado los lugares que yo quería hacer. Así que pudiera ser que pudiera haber algún sentido sobre cuando se dice hágase tu voluntad es porque ya no hay nada que hacer. Mas sin embargo, creo que la forma, el peso, la confianza con la que Jesús dijo a su Padre, hágase tu voluntad, marcaba una total y perfecta confianza en su Padre Celestial. Creo que así fue que lo dijo Jesús. Jesús estaba hablando con su Padre. Y un padre no deja solo a sus hijos. Jesús estaba hablando con su Dios, cuyos brazos eternos lo sostendrían durante todo ese proceso
hasta la cruz, hasta la muerte. Se sometía a un amor profundo, a un amor que sobrepasa todo entendimiento, como el amor que hablaban estos días los pastores. Un amor tan y tan y tan grande que sentiría que no estaría solo. Voy a beber esta copa que me ha tocado beber, por amor a mis pequeños. Es interesante porque cuando Lucas describe todo este panorama lúgubre, triste, que da una impresión de una total oscuridad, es interesante porque después de esa oración, de esa comunicación con su Padre Celestial, yo creo que resurgió la esperanza, resurgió en la vida del Señor la fe. Yo creo que resurgió el entender su propósito por la cual tenía que enfrentar ese tiempo, y era cumplir el plan de Dios para presentarse como Cordero Inmaculado, derramar su sangre perfecta, santa y pura en beneficio de nosotros, los seres humanos. Y hoy nosotros tenemos que agradecerle a Dios, o una de las cosas que le tenemos que agradecer es porque su Hijo Jesucristo dio su vida en propiciación por nuestros pecados, y a través de la fe en Él podemos tener acceso al Padre y podemos declarar que hemos sido salvos, perdonados, transformados y restaurados por la sangre de Cristo. Así que no importa el tiempo de oscuridad que tú puedas estar enfrentando, que yo pueda estar enfrentando, el tiempo que podemos o que estamos enfrentando nosotros los puertorriqueños, lo que está enfrentando la humanidad completa, creo que va a haber un tiempo de refrigerio, porque Dios de alguna manera está obrando. Aunque el escenario que nos pueda estar rodeando en estos momentos, recuerda que en Él no hay tiniebla. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará en tiniebla. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Interesante, porque de noche había una luz poderosa que guiaba al pueblo de Israel. Ese es Dios. No importa la oscuridad, no importa el tiempo difícil, no importa cuál es el conflicto, cuál es la situación que tú y yo podemos estar enfrentando, cuando nosotros tornamos nuestra mirada al Maestro y le decimos: Señor, sea hecha tu voluntad, Dios estará en control. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús declaró y dijo: haced todas estas cosas y yo voy a estar con vosotros todos los días del mundo. No importa el aguijón que pudiéramos estar enfrentando, como el que tenía Pablo, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa el tiempo del coronavirus que estamos enfrentando, Dios de alguna manera se va a levantar como poderoso gigante, y oramos y nos humillamos para que el Señor tenga misericordia de nuestra tierra, para que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo, para que el Señor tenga misericordia de esta nación, de este pueblo, y tenga misericordia de la humanidad, y de alguna manera se logre la paz y la tranquilidad. Oraba yo con mi familia en estos días, decía: Señor, glorifícate, sea hecha tu voluntad, ten misericordia, Señor. Y decía: Señor, que de alguna manera se detecte, se encuentre alguna vacuna, alguna estrategia para combatir este virus que nos está atacando, nos está atormentando en estos momentos. Y se han hecho en otras ocasiones, el pueblo se ha tornado. El pueblo ha acudido a la experiencia de la oración, ha clamado y está clamando: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo
y la tierra. Y yo creo que Dios de alguna manera estará glorificándose. Así que mis palabras para ti en esta hora: acércate al Señor. Ora como oró Jesús, hágase tu voluntad. Y cuando oramos de esta manera, creo convincentemente que el Espíritu Santo traerá una luz poderosa, traerá una revelación poderosa de lo que es la palabra del Señor. Y veremos que Dios está en control, que no estamos solos, que Él está con nosotros siempre. Dios te bendiga. Y ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Oramos. Te pedimos que tu santa revelación, que tu poder milagroso, que tu paz profunda inunde nuestros corazones, inunde los corazones de la gente, inunde los corazones de las familias, de los pueblos, de las multitudes, Señor. Y que de alguna manera poderosa tú te reveles a cada uno, Señor, en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tú continúes glorificándote. Y sabemos que todas las cosas obran a bien a los que te aman. Bendice las naciones, bendice los gobiernos, bendice los pueblos, Señor, en lucha contra este virus, y glorifícate. Vemos, Señor, que tú tienes poder y que tú prometiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te lo pedimos y te damos gracias. Trae paz y tranquilidad a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe un abrazo fuerte de parte mía, de parte de mi familia, y pronto estaremos celebrando juntos las bendiciones del Señor. Dios te bendiga y muchas gracias.